Este es el cuadro de columna degenerativa realizado por Natalia Mantilla. Vamos a tener que es un síndrome en el que ocurre una afectación del disco vertebral generando lumbalgia, desgaste del anillo fibroso y adelgazamiento. Con respecto a la anatomía de la columna vamos a tener 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, sacras y coxigias. La columna va a proporcionar soporte estructural al tronco, va a rodear y proteger la médula y albergar puntos de unión para los músculos. Va a contener curvaturas normales como la lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, discos invertebrales que son estructuras entre las vértebras que van a permitir la unión entre ellas. El núcleo pulposo, que va a ser la parte central y va a proceder de la notocorda, no tiene vascularización pero contiene agua. El platillo vertebral, que va a ser la zona de unión con la vértebra, el anillo fibroso, que va a encerrar el núcleo pulposo en capas y se une al platillo. Cuerpo vertebral, que va a ser la parte más consistente que sirve de soporte. Vamos a tener la enfermedad discal, que es en la que parte del disco intervertebral, que es el núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. Si la herniación es voluminosa y comprime todos los nervios, va a producir un síndrome de caos de equina o cola de caballo. Es mucho más frecuente en columna lumbar, ya que soporta más carga por sobreesfuerzo. La fisiopatología va a ser la flexión del tronco, que va a aumentar la carga al coger un objeto y endurece el tronco manteniendo la carga. La estenosis del canal lumbar va a tener clínica no de compresión medular, sino radicular, como claudicación para la marcha, paresthesias en miembro inferior, vigencia miccional, fuerzas y reflejos normales. El diagnóstico va a ser por resonancia magnética de columna dorsolumbar y el tratamiento va a ser una cirugía vía posterior de laminectomía hasta dejar libres las raíces. Por otra parte, vamos a tener la estenosis del canal cervical con un diámetro anteroposterior menor a 12 milímetros, en el que va a haber crecimiento hacia el interior del canal que comprime. Su clínica va a ser de signos de compresión medular, dolor y alteración de la marcha. El diagnóstico se hace por resonancia magnética de columna cervical. El tratamiento va a ser una cirugía que elimina la lesión de estenosis por abordaje anterior o posterior para extirpar los discos. También tenemos la espondilolistesis, que es un deslizamiento de la vértebra sobre la inferior. Es más frecuente en el E4, el E5 y S1. Su clínica va a ser de radiculopatía y dolor lumbar. El diagnóstico va a ser por resonancia magnética o por radios X. Vamos a tener también la espondilolisis, que va a ser la ruptura de la lámina vertebral de forma en que la articulación facetaria quede separada del resto. Es más frecuente en el E5, los síntomas aparecen como consecuencia de fractura o traumatismos, puede causar dolor en la zona vertebral, los riesgos son el deslizamiento vertebral, el diagnóstico va a ser por radios X o gamografía ósea y el tratamiento va a ser terapia física o corsé. Este tiene una clasificación que es la clasificación de Wilse, que va a ser displásica, ísmica, degenerativa, traumática o patológica. Por último vamos a tener la escoliosis, que es una curva lateral de la columna que ocurre mayormente durante el crecimiento o envejecimiento. Va a haber una deformidad rotacional en 3D y va a afectar la columna en planos. Puede ser neuromuscular o congénita. El diagnóstico se hace mediante la inspección o por radiografía de columna. El tratamiento va a depender de la edad, la curvatura y la localización. Si tenemos un grado menor a 20, se va a hacer seguimiento y si es mayor a 20 se va a poner un corsé. Este también tiene una clasificación que es la clasificación de Lenge, que va tipo 0 torácico lumbar, tipo 1 torácico principal, tipo 2 torácico doble, tipo 3 mayor doble estructural, tipo 4 triple mayor y tipo 5 que va a ser el toracolumbar.